nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Buenas, bienvenidos a La Calle, el Aula, la Tele, un programa de la Universidad Piquetera. En nuestro primer programa, tenemos el gusto de contar con Fran García Hernández, sociólogo e historiador por la Universidad de La Habana. También fue jefe de redacción de Telesur y que es autor del libro Cuba, una historia crítica, 1959-2025. Muchas gracias, Facundo. Tiempo sin vernos. La última vez fue un intento de unificación de tendencias trotskistas en una parrilla. Sí, bueno, la última vez que nos vimos fue, sí, es cierto, en una parrilla, pero bueno. También me olvidé decir, es integrante de la campaña independiente de solidaridad obrera y estudiantil con Cuba. Bueno, Fran, queríamos un poco hablar del libro, pero también, que es del interés de todo el mundo, de la actualidad, digamos. Así que quisiéramos empezar por la actualidad. ¿Cómo ves vos la situación hoy, la ofensiva del imperialismo y bueno, lo que está haciendo la dirección cubana? Bueno, Bianchini, lo que está sucediendo hoy es inédito, porque aunque se puede comparar con la crisis de 1991, que tuvo lugar tras la caída de la Unión Soviética, o cuando arranca el bloqueo yanqui en 1960, es un escenario completamente diferente. ¿Qué pasa? En 1960 los gobiernos de América Latina, en su mayoría derechistas, plegados a Estados Unidos, rompen relaciones con Cuba y Estados Unidos arranca el bloqueo. Es decir, la derecha rompe con Cuba. En la Unión Soviética, en el caso del 91, desaparece la URSS. Y desaparecen todos los aliados. Aquí la gran peculiaridad es que esos aliados siguen existiendo. Sigue existiendo Sheinbaum, sigue existiendo Delcy, porque Venezuela no ha roto con Cuba. Petro está mandando ahora toneladas de alimentos, Brasil lanza mensajes de solidaridad con Cuba. Sin embargo, esos gobiernos progresistas, que no es el progresismo de Chávez, que no tienen un discurso antiimperialista, sino que en última y en primera instancia lo que intentan es proteger desde una manera proteccionista, exactamente, disculpa la cacofonía, los intereses de la burguesía nacional, no están dispuestos a jugársela por Cuba. Ahora, la pregunta es por qué esos gobiernos, más allá de que no tienen un discurso antiimperialista, no están dispuestos a jugársela por Cuba. Porque el gobierno cubano también es un gobierno que está en una situación muy precaria, de falta de legitimidad política, de protestas populares, cosa que, por ejemplo, acá en Argentina, cuando Helbar hace una ayuda solidaria en el 73, cuando el gobierno Cámpora, que bueno, supuestamente era un préstamo, pero se sabe que era una ayuda solidaria, el Helbar, Cámpora, el Frejuli sabía que Cuba no iba a caer y que además Cuba era un bastión que apoyaba al peronismo. Es decir, que el peronismo, el gobierno argentino recibía un rédito político, no así económico, pero sí político, de la Revolución Cubana. Porque el hecho de que estuviera en la toma de posesión de Cámpora, Dorticós, que era el presidente de entonces, y el emblemático canciller Raúl Roa, le estaba sirviendo como de amparo con toda la JP, Montoneros, etc. Ahora, ¿qué gana Sheinbaum? ¿Qué gana Petro? ¿Qué gana Lula? No, nada. Sí. A esto ponle la guerra en Ucrania. Ayer el canciller ruso, Sergei Lavrov, dio unas declaraciones peligrosísimas. Se vienen tiempos turbulentos para Cuba. Hay una jugada peligrosa de Washington contra Cuba que se hará lo más probable antes de noviembre. ¿Por qué antes de noviembre? Por las elecciones de medio término, como dicen en Estados Unidos. Por las elecciones legislativas en Estados Unidos, que son en noviembre. Lo que vaya a suceder, va a suceder antes de noviembre. Tenemos entonces, ¿qué pasa con Rusia? Putin dice que sí, que negoció con Trump a una posible intervención militar yanqui en Cuba, y lo que pasa es que la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Ucrania, está durando más que la Gran Guerra Patria,
que la guerra con el nazifascismo, porque acuérdate que la guerra con el nazifascismo alemán arranca el 22 de junio del 41 y termina el 9 de mayo del 45. En este caso arranca la guerra el 24 de febrero del 2022 y no hay ni de lejos la posibilidad de tomar el Berlín de Zelensky, ¿no? El Reichstag de Zelensky está íntegro. Sí, sí. Y le hace falta que Trump le suelte eso. Entonces estamos en medio de una situación de geopolítica, en una situación donde el reformismo en realidad no traiciona, sino que está haciendo es el reformismo siendo el reformismo. Y Cuba en una situación, ese gobierno con falta de legitimidad política, con una crisis política interna muy grande, lo cual hace que Cuba se encuentre, y además yéndose todas las grandes transnacionales del turismo que nos estaban apoyando, ya no está yendo incluso las navieras APAC. Se están yendo ahora, ¿no? Meliá, Exactamente, Meliá está operando al 25%, Iberostar al 25%, se están yendo las principales navieras, no puedes usar Visa, no puedes usar Mastercard, es como que se están yendo el único banco que servía y es casi que inminente una caída, no se sabe cómo, y además el nieto de Raúl Castro aparece diciendo ayer que está dispuesto a que las conversaciones sean lideradas por Trump. Es decir, es un escenario inédito lo que se está viviendo en Cuba, una crisis sin precedente. Sí. Vos decías hace unos días que antes lo que había era Fidel Castro. O sea, estaba Fidel, era una garantía en algún sentido de que el gobierno iba a durar. Ahora, yendo un poco más atrás, digamos, porque el porqué del intento de derrocar el régimen, como ellos llaman, cubano, terminar con el llamado socialismo, discutir si es, no es, pero terminar con Cuba en tanto, digamos, un ejemplo histórico, ¿no? Que se quiere terminar. O sea, se quiere terminar con lo que representa y lo que alguna vez representó Cuba. En ese sentido, vos en el libro lo presentás en 3 partes. Una primera parte donde contás la historia de la Revolución Cubana al principio hasta el 71, o sea, digamos, un periodo en el que Cuba ofrece un camino independiente propio a la transición al socialismo, digamos. Sí, de disputa sobre la hegemonía socialista con la Unión Soviética. Claro, y un camino que no implica seguir servilmente a la Unión Soviética, eso cambia, ¿no? Un poco con Checoslovaquia, el 68, y después más que nada en el 71, ahí tenemos un segundo periodo. Exacto, el ingreso al CAME. Hasta el periodo especial, o sea, aclaramos para todos, el periodo especial es, una vez un amigo decía, el periodo especial es cuando especialmente nos cagamos de hambre. Pero, y el 91, digamos, y una tercera parte que sería del periodo especial, de la caída de la Unión Soviética, hasta acá, que vos la llamás la larga marcha a la vía china, ¿no? Uh-huh. Pero quisiera hablar de la primera parte, porque es un poco, quisiera que hablaras vos en realidad, porque es un poco el explicar por qué hay tanto encono con Cuba, digamos. ¿Por qué el imperialismo tiene tanto encono con Cuba? Cuando veas el libro te vas a dar cuenta que el principal problema político, dilema político, con que se encuentra Fidel Castro es que está intentando hacer una revolución nacionalista burguesa sin el apoyo de la burguesía, porque no hay una burguesía nacionalista. Él quiere hacer una reforma agraria y restituir la Constitución de 1940, hasta ahí. Y por eso uno de sus principales aliados, que después va a ser borrado de la historiografía oficial, es el Partido Auténtico, que es un partido que inicialmente fue nacionalismo de izquierda y después terminó siendo un partido burgués, de centro, anticomunista. Pero ese mismo partido, como es un partido burgués, el representante de los intereses de la burguesía, es que el que va a jugar rápidamente a una especie de oposición civil y de inmediato la burguesía va a tomar las armas, porque es el latifundismo, la sacarocracia, como decimos en Cuba, el poder de la industria, de los dueños de la industria azucarera, un país monoproductor. Y Cuba, como siempre pongo el ejemplo, Cuba no es tan rica como Venezuela, que te puedes quedar con el petróleo, el otro con la tierra. Esto es una taza. ¿Me quedo yo con la taza o te quedas tú con la taza? Eso es lo que pasa en Cuba.
Y para hacer una reforma agraria como la que quería hacer Fidel, como la que quería hacer en la dirección de la izquierda del 26 de julio, que se quiebra, Fidel lleva adelante la revolución y la tiene que radicalizar y se convierte en una revolución socialista. Y ahí entra el estalinismo. Entra el Partido Socialista Popular, el PC, por decirlo así, que había tenido más bien un papel retardatario, reaccionario en muchas ocasiones. En este caso, ellos, recuerden que incluso no apoyaba la lucha armada, incluso contra Batista, estando ya bien adelante la lucha armada. Pero en este caso el PC, para Fidel, representa también el apoyo de la Unión Soviética. Y ante el bloqueo yanqui, se queda solo Fidel Castro. Y si bien Nikita Khrushchev era el rostro amable del neoestalinismo, lo que no fue así con Brezhnev, Nikita Khrushchev, como quiera que sea, va a presionar para que el estalinismo tome cierto poder. Así todo, hay una figura que es quien va a ayudar a que la revolución cubana sea bien revolucionaria, que se llama Ernesto Che Guevara. Es la revolución, ese es mi punto de diferencia con nuestros amigos trotskos, cuando dicen que Cuba insistió en la construcción del socialismo en un solo país. Pero no siempre fue así. Porque desde el mismo 60 se está articulando, incluso después cuando Argelia se independiza en el 63, la tricontinental, pasándola, la lucha armada, las guerrillas iban a tener una base de apoyo en Argelia. Las guerrillas latinoamericanas, Massetti va a parar allá a conversar con Benvela. Estamos hablando de una revolución que intenta expandirse completamente a nivel internacional, por una cuestión de sobrevivencia también. Entonces ahí tienes dos proyectos. El de los estalinistas, que le dicen, para que esto sobreviva hay que alinearse con Moscú, y el revolucionario, el guevarista, que para que esto sobreviva hay que hacer la revolución mundial. Ese es la verdadera bronca de Estados Unidos. Porque un gobierno nacionalista termina siendo condicionado muy fácil. Lo hemos visto en toda la historia de América Latina. Pero ya una revolución que intenta expandirse por el mundo ya es otra cuestión. Entonces hoy Cuba económicamente pesa muy poco. Pesa muy poco. Pero políticamente ganarías mucho. Más aún un Trump que está muy debilitado, que cometió, vamos a decir, el error político de deportar en masa a cubanos anticomunistas de Florida. Y Florida es un estado que pesa en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que traduce después las elecciones de Estados Unidos presidenciales. Entonces aquí estamos viendo cómo Estados Unidos intenta dar un golpe tanto en lo político como, y aquí viene una cuestión, lo económico. ¿En qué sentido? Obama estaba conduciendo en muy buen camino, teniendo muy buen resultado la restauración del capitalismo en Cuba. Había desembarcado la Sheraton, iba a desembarcar la Coca-Cola, etcétera. Pero como dices tú, era un gobierno de carácter nacionalista. Raúl le dice, yo no quiero que vengan las empresas mayameras, porque nosotros expropiamos a esa gente. Claro. Ahora Marco Rubio y Trump lo dicen, no, yo respondo a esta gente. Los otros días hubo una entrevista de Trump que lo dijo, esta gente son mis amigos, yo tengo que defenderlos a ellos y yo quiero devolverles a ellos todo lo que se les expropió. Sí. Por eso se llega a este nivel de confrontación, porque ya no es ni siquiera, bueno, va a venir la Sheraton y le digo a la Meliá, ve caminando que esto se lo va a quedar la Sheraton. No, aquí están viniendo los enemigos de la Revolución Cubana. Y Raúl Castro ese es uno de los grandes, también, una de las grandes peculiaridades. La revolución va a cumplir casi 70 años. Cuando la URSS cumplió 60, ya no quedaba ningún dirigente de la revolución bolchevique en el poder. Todos eran unos jovencillos que no habían tenido ningún cargo y eran unos vejetes, ¿no? Chernenkov, Andropov, pero ninguno había estado en el Smolny. Sin embargo, Raúl Castro estuvo en el asalto a Moncada. Ramiro Valdés desembarcó en el Granma. Y esos viejos tienen un sentido histórico de la revolución. Han peleado toda su vida contra Estados Unidos para que Raúl, que cumplió el 3 de junio, 95 años, se monte en un avión para Moscú. Eso no lo va a hacer nunca. Sí. Yo pensaba un poco, esto que vos decías recién, ¿no? O sea, un gobierno nacionalista que tiene que seguir adelante. Vos nombrabas recién empresas norteamericanas que empezaban a entrar con Obama y que ahora otra vez eso se paró. Pero cuando nosotros pensamos en el 59-60,
O sea, como decís, que los primeros aliados del Partido Auténtico, o mismo dentro del 26, Hugo Matos, Claro, o sea, claro. gente que después se encontró con que cómo nos íbamos a ser socialistas y no queríamos eso. Pero decir, se va radicalizando el conflicto con Estados Unidos, empiezan las nacionalizaciones, o sea, Estados Unidos presiona para que el gobierno cubano sea otro gobierno nacionalista más, o sea, no tan nacionalista. Exactamente. Y en vez Cuba, en vez de el gobierno de Cuba, en vez de retroceder, avanza, ¿no? Empieza a nacionalizar esto, va a nacionalizar el azúcar, sigue nacionalizando, nacionaliza las empresas norteamericanas. En esa época nosotros estábamos acostumbrados, digo, América Latina, a ver cómo los gobiernos nacionalistas llegaban al poder, a veces por la lucha armada, a veces de otra manera, pero con muchas promesas, las promesas se diluían. Claro. Y la gente empieza a ver, de hecho acá, cuando en el 59 triunfa Cuba, los que festejan son distintos de los que van a festejar después. O sea, gente que había festejado la Revolución Libertadora acá, o sea, el golpe del 55. Después eso va a cambiar, los de izquierda van a festejar y esos otros van a estar en contra. Por esto mismo, también está la idea de una revolución auténtica, ¿no? Alguien que cumplía las promesas. Acá Palacio escribió un libro de Revolución Auténtica, que era un socialista, socialdemócrata, liberal casi. ¿Pero por qué? Dicen que van a hacer la reforma agraria, la hacen. O sea, esta gente cumple lo que promete. No solamente la hacen, la radicalizan aún más. Después hacen la segunda reforma agraria que les deja nada más 40 hectáreas. Tal cual. Entonces, un poco eso, digamos, uno ve que es lo que no se le va a perdonar nunca a Cuba en tanto fue una revolución. Y en ese sentido, y antes de seguir avanzando, ¿vos qué dirías cuál es el legado de la revolución cubana? Bueno, primero, la revolución cubana hace que, por ejemplo, en Argentina, paradójicamente, ayuda a que el peronismo no muera. Porque como cuenta siempre mi amigo Alejandro Horowitz, que prologa el libro de Cuba, ya Perón era un anciano que tú podías ir a hacer en el Tour de Madrid y visitarlo en Puerta de Hierro. Pero cuando triunfa la revolución, John William Cook y compañía se van a Cuba y empieza toda una radicalización del peronismo, por poner el caso acá, que va a provocar que incluso un cuadro de Nahuel Moreno, como el Vasco Bengochea, Ángeles Vasco Bengochea, llegue y se incorpore también a la lucha armada. Esto nada más por poner el primer ejemplo de la década de los 60, de los 70, el legado de la revolución cubana es que se puede hacer la revolución. Porque otra de las cosas con la que yo difiero es que siempre se señala que el foquismo fue un fracaso. El foquismo no fue un fracaso porque triunfó la revolución sandinista del año 79. Porque casi que entra el FMLN en San Salvador, y si el Frente Farabundo no entra en San Salvador es porque se pierden las elecciones en Nicaragua, porque se cae la Unión Soviética y La Habana dice, no, yo no estoy para apoyar otra revolución, tenemos que sobrevivir aquí a duras penas. Y también siempre alerto con la crítica al foquismo, porque se puede entender como una crítica a cero lucha armada. Yo no conozco una revolución que no haya pasado por la violencia política. Tú sabes perfectamente cómo Trotsky tomó el poder. Una sublevación militar. Y el legado de esa revolución es que la revolución es posible. Ayer en la presentación del libro en La Plata, en el edificio Karakachov, yo decía que una de las frases más reaccionarias que yo escucho con frecuencia por parte de simpatizantes de la Revolución Cubana es que la Revolución Cubana es un hecho único, que la Revolución Cubana es irrepetible, que nada más nos queda admirarla. Eso es reaccionario completamente. A la Revolución Cubana hay que decir, sí, esto es posible, y a la misma vez negarla. Decir, no, pero no podemos cometer todos estos errores, porque también es reaccionario alinearse indiscutiblemente. Bueno, sabes perfectamente las polémicas del SWP dentro del Secretariado Unificado, cuando empezaban a decir que Cuba tenía características nacionales únicas y que el proceso revolucionario cubano era irrepetible.
Entonces el legado de la Revolución Cubana, más allá de lo que se esté viviendo hoy, es que sí se puede hacer la revolución, tanto por la vía armada como por movimientos de masa, pero no descartar nunca la violencia, y que se puede hacer en América Latina. Bien, sí. Vos decías, digamos, la revolución la hace la gente, ¿no? La hace las masas, o sea, con dirigentes, lo que quiera, pero decir, por esto, ¿no? Tomó el poder, la gente tomó el poder en Rusia, también en Cuba, digo, porque por ahí esta cuestión sin extendernos mucho en esto, por ahí el problema con el foquismo es la construcción que se hace posteriormente desde el mismo gobierno cubano, como que bajamos un día en el barco y Claro. que ahí se pierde un poco las huelgas, las luchas de los campesinos, no porque ellos no lo tengan presente, sino porque después se construyó otra imagen. No, es lo que dice Ben Said, la interpretación del mismo Che Guevara, dice Ben Said en el libro Trotskismos, la interpretación de Che Guevara de la Revolución Cubana es una interpretación unidimensional, porque lo ve así, me voy con la guerrilla y con esto voy a triunfar inevitablemente, y rechaza la ayuda de Lora, rechaza la ayuda de la COP, él llama a que el minero se convierta en guerrillero, aislado. Y eso es cierto que lo van a repetir varias guerrillas, pero el caso aquí del PRT de Santucho tenía un trabajo sindical muy fuerte, un trabajo obrero bien fuerte, tenía un trabajo estudiantil bien fuerte. Sí, sí. Y volviendo a la cuestión del legado, un poco el legado más material, ¿no? O sea, decir, las cosas que funcionaban Vos te criaste en La Habana en los 80. Claro, nací en Háblame el un 82. poco, háblame un poco de eso, de La Habana de tu niñez, y ya digo, de las cosas cotidianas que funcionaban, digamos, porque la imagen siempre que se repite la propaganda, ahora hace poco salió una serie nueva, Star City, que entre una suerte de ucronía donde los rusos llegan primero, pero los rusos son todos muy malos y es todo muy opresivo, ¿no? Eso que todo el tiempo se está repitiendo, que todo siempre anduvo mal, digamos. Porque después vamos a la parte, porque por algo esto se llama una historia crítica, vamos a las críticas, pero voy a decir, ¿qué recordás de tu infancia en los 80? Que obviamente no tiene que ver con la propaganda anticomunista. No, la propaganda anticomunista que uno pensaba que había desaparecido es tan fuerte que en esta serie tan mediática, que aparece ahora la propaganda hasta en la pasta de dientes, hasta en los dentífricos, que es Stranger Things, creo que es la segunda temporada que está dedicada a despotricar totalmente contra la URSS. Y la segunda y la tercera parece salido los personajes del ejército rojo, del ejército soviético, del selección Riad Digest. El ruso malo que tortura, que no tiene ningún sentimiento, que están todos sometidos. Es el horror. Es el horror, que además corruptos a la misma vez, que no tienen ideología, que le tiras $3 y se te venden. Es decir, que hoy todavía en pleno siglo XXI, cuando supuestamente es el fin de la historia, cuando supuestamente no hay socialismo, sigue la propaganda anticomunista. Y es donde tú te preguntas, ¿por qué la propaganda anticomunista si sigue hoy? Si ya supuestamente desapareció todo. No, en los 80, van a ver en el libro las estadísticas. En los 80 casi que el mercado negro desaparece en Cuba porque no hacía falta. Se tienen indicadores, el índice Gini es el mismo índice Gini de los países nórdicos. Se vivía, te pongo un ejemplo casi que anecdótico, se vivía mejor muchas veces que en la Unión Soviética, al punto estadístico de que aumentaron mucho las parejas cubano-soviéticas viviendo en Cuba. Porque si bien en Moscú no se vivía mal, en Leningrado no se vivía mal, las colososianas, la gente que vivía en los Tantantanes, Uzbekistán, Kazajstán, en Georgia, en Grozny de Chechenia, no les gustaba mucho la situación. Y entonces te encuentras casi que 1000 parejas cubano-soviéticas viviendo en Cuba, que decidían voluntariamente radicarse en Cuba. Es decir, el socialismo había logrado un alto nivel de vida. El gran problema es que aquí se hace una dependencia muy grande de la URSS. Cuba se volvió a convertir a partir del año 72, en que entra el Consejo de Ayuda Mutua Económica,
Era un área de comercio regenteada por la URSS, donde el rublo, es decir, la moneda soviética, era la moneda común, ya para que se tenga idea del nivel de presión. Cuba lo que se dedicaba a exportar azúcar, era uno de los principales proveedores de azúcar a la URSS. Y se detuvo la industrialización cubana. Ahí están los discursos que cito de Fidel. Es un libro que un compañero de la corriente obrera revolucionaria decía muy acertadamente, que me la paso dialogando con Fidel. Tiene más de 500 referencias, buenas partes son discursos de Fidel, donde Fidel, tras la caída de la Unión Soviética, dice: cometimos el gravísimo error de depender tanto de la URSS que hasta importábamos mantequilla. Lo que dicen ustedes aquí, manteca, papa, de chícharo. Y esto después, desgraciadamente, se repite ahora. Cuando se apuesta todo por el turismo, se saca la plata de la soberanía alimentaria y empezamos a importar el 80% de los productos alimenticios viniendo de cualquier lugar, lo cual nos ha llevado a una situación calamitosa, ¿no? Pero en este caso no fue solamente por la ayuda de la Unión Soviética, sino que estamos viendo un país que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura se le ocurrió al padre de la trosca Celia María Hart Santamaría, Armando Hart, que había que hacer 11 módulos culturales en cada municipio. ¿Y qué eran esos 11 módulos culturales en cada municipio? Un cine, un teatro, una casa de la cultura, una casa del joven creador, una librería, una biblioteca. Y esto te lo encontrabas hasta en los municipios más recónditos de la Sierra Maestra. El plan Escambray, que era hacer nuevos pueblos, que hay muy buenas películas sobre esto, el impacto de la Revolución Cubana como cultura, como verdadera revolución cultural, y no eso que armó Ahumado. Una revolución que culturalmente estremece al continente latinoamericano. Ahí tienes el cine argentino. Tú ves el cine argentino a partir de la Revolución Cubana y el cine argentino antes de la Revolución Cubana es completamente diferente. ¿Cuándo nace Gleiser? ¿Cuándo empieza la producción? Incluso hasta una entrevista que pudo haber sido aburrida a Perón, como es Actualización Doctrinaria. Sí. Tú te das cuenta que ahí esto es una pieza del cine. ¿Y cuándo nace? Después de la Revolución Cubana. ¿Cuándo empieza el boom latinoamericano? Que ahora se lo achacan nada más a Seix Barral, a Mercedes, a la producción de las editoriales capitalistas. Nace a raíz de la Revolución Cubana. Cortázar, lo empiezas a mirar, García Márquez, empiezas a mirar quién es antes, quién es después. Está la América Latina estremecida por la Revolución Cubana. Y eso es algo que no podemos olvidar, porque ha empezado toda una limpieza. Yo vuelvo, por ejemplo, el Socialismo Nacional de Rubén Cartier. Ahí te encuentras cómo el peronismo radicaliza su discurso al punto que te encuentras los discursos de un veterano dirigente peronista en su toma de posesión en La Plata, y nunca vas a volver a escuchar ese discurso en el peronismo. Jamás. Sí. La Revolución Cubana es quien hace eso. Cuando se decía socialismo nacional, inmediatamente se estaba pensando en la Revolución Cubana, porque era una revolución socialista con carácter nacional. Por eso te encuentras a Alberto Belloni formulando el concepto de socialismo nacional. Por eso te encuentras incluso hasta una radicalización en la teoría de Jorge Abelardo Ramos, más allá de todas las polémicas que se pueden tener con Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Te encuentras incluso también un gran dilema que va a tener el trotskismo, que va a provocar la reunificación de las corrientes trotskistas, porque bueno, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo el programa provisional. Aparece incluso un debate, que yo lo pongo acá, que es que por primera vez tiene lugar en el año 60 un gobierno que nacionaliza los principales medios de producción, que nacionaliza la banca, pero es un partido que no es obrero campesino. Eso, y no se acaba de proclamar socialista, eso no había sucedido nunca. Y es lo que empieza a volarle la cabeza a la gente y te pone a Sartre, por ejemplo, a decir que es una revolución sin ideología. Entonces, esos grandes avances de la Revolución Cubana que yo los describo, ahí bien, aunque yo llevo la revolución hasta el año 71. Después un proceso de burocratización que tú señalaste es el año 68, pero en realidad el apoyo ahí es un apoyo muy crítico. Vas a ver que Fidel en realidad critica la intervención militar soviética a Checoslovaquia, pero recuerda cuáles eran las políticas de la primavera de Praga. Son políticas, una política económica restauracionista, sí. Abiertamente.
Y bueno, justamente más a los aspectos críticos, hoy por hoy un problema que lo hemos charlado, que lo podemos ver, es que se produce poco y nada en Cuba, ¿no? O sea, está todo volcado del turismo. Y uno puede rastrear eso en lo que vos decías, o sea, un problema en la dirección de la revolución nunca, en un momento ya existiera la marina mercante, ¿no? Pero nunca buscó la diversificación, nunca buscó salirse de la monoproducción de azúcar. Cuando te pones a ver cuándo se buscó esa diversificación, fue curiosamente del 60 al 70. ¿Quién te dice que hay que parar la diversificación? La Unión Soviética. Cuando Cuba entra al CAME, para la diversificación. Porque cuando se hace la revolución cubana y se empieza a expandir la revolución por el continente, se está poniendo en disputa la hegemonía sobre el socialismo. Y la URSS, desde el año 59, Nikita Khrushchev en el Congreso del año 59 proclama que ya se empezó la construcción del comunismo. Entonces este muchacho alocado que se llama Fidel Castro, que tiene 32 años cuando triunfa la revolución, en 3 minutos te está diciendo que se está construyendo el socialismo y el comunismo a la misma vez. Si te triunfan todas estas revoluciones en América Latina, se te crea una disputa grande con el socialismo soviético, que ya lo venían viviendo mal con el tema chino, con el cisma chino-soviético, que se consolida en el 65, ¿no? Entonces, este tema que planteas tú, en realidad el asunto de la monoproducción, fíjate que la gravísima zafra del año 70, que van a ser 10 millones, vamos a producir 10 millones para meter el gran salto adelante, el estilo Mao, que es lo que va a liquidar la economía cubana, porque toda la economía va a ser producir esos 10 millones, se había pensado en el año 65, pero no se decidía, porque en el año 65 está el Che, y el Che es uno de los principales que dice, no, esto no se va a hacer, esto es una locura, hacer la zafra de 10 millones. Explica un poco para todos por qué, brevemente, ¿no? La zafra de los 10 millones del 70 era esa la idea, llegar a 10 millones de toneladas. Claro, no es un capricho voluntarista de Fidel. Pero ¿por qué es un problema? Como vos decís, el Che decía, es una locura. El problema principal es el siguiente. La URSS vive una situación de cambio de regreso hacia el stalinismo, digamos, hacia un neostalinismo, hacia el brezhnevismo, como digo en el libro. ¿Y qué es esto? La llegada de Brezhnev al poder, cuando derroca a Nikita Khrushchev en el año 64 por un golpe palaciego. Con Brezhnev va a llegar esa idea otra vez hegemónica de que todo tiene que supeditarse a la URSS sí o sí. Y empieza un doble bloqueo a Cuba. Y ahí la economía cubana empieza a vérsela difícil. Y no triunfan las revoluciones. Cae Argelia. La idea de hacer una segunda Cuba en África cae. No triunfa la revolución en el Congo, la rebelión Simba, a la cual va a estar asesorando el Che. El Che muere. No triunfan las revoluciones como se tenía esperado en América Latina, que era la idea revolucionaria. Por eso no es que Cuba sí apuesta por la revolución, al menos continental, tricontinental. Al fallar todo esto, la economía cubana entra en una crisis total. Y Fidel, ahí yo, medio conspiranoicamente, no sé hasta qué punto Brezhnev, cuando le dice a Fidel, cuando le propone la Unión Soviética a Cuba, si me haces 10 millones de toneladas, la compro, y los economistas cubanos sacan cuenta y dicen, sí, con 10 millones, al precio que nos lo van a comprar, muy bueno además, esto va para adelante. El que estaba de ministro del azúcar, Orlando Borrego, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en mis pininos de periodista, él me decía, había sido el primer ministro de azúcar que tuvo Cuba, lo designa el Che. Y le dice a Fidel en el año 69, porque las zafras se hacen de un año para otro, 69-70. Le dice, no, comandante, yo renuncio, porque las condiciones no están dadas. Las condiciones tecnológicas de los centrales azucareros, ingenios azucareros, no podían producir 10 millones de toneladas de azúcar. Y el gran problema es que para hacerlo se volcó toda la economía. Se paralizó toda la economía. Silvio Rodríguez salió a los inicios de la zafra en el 69 en un barco, el Playa Girón,
que es de donde sale ese hermoso disco, Ujú. Playa Girón, va componiendo canciones en el barco, y cuando regresa en el año 70. Y él dice que él vio una Habana que parecía destrozada por la guerra, porque se deterioró todo. No, se paralizó la economía y de pronto Fidel aparece haciéndose la autocrítica, diciendo, esto es un error nuestro. Esto es un error mío, yo soy el principal culpable, no podemos hacer la zafra de los 10 millones. Y la economía ya está hundida, no ha triunfado las revoluciones a nivel continental y no queda de otra en entrar al CAME. Por eso van a ver ahí que eso viene con muchos condicionamientos. Van a ver las consecuencias que eso trae, van a ver el primer congreso del PCC, van a encontrarse como el buró político del PCC cuando se funda en el año 65 no tiene ningún integrante estalinista, no tiene a nadie del PCP, y después cuando en el primer congreso del Partido Comunista en el año 75, la mayor parte eran viejos miembros del PCP, destacando Carlos Rafael Rodríguez, Fabio Grovar, etcétera. Fidel se hace una autocrítica tan grande que critica al Che, al punto que Fabio Grovar, un viejo dirigente estalinista que incluso había sido agente de la KGB, dice, creo que Fidel se está excesivamente autocriticando delante de los soviets. Y a esto Fidel después va a ser los soviéticos. Sí, Y después Fidel va a recordar en el año 91 de que tuvimos que tragar muchos tragos amargos cuando se cae la Unión Soviética, diciendo todas las concesiones que hubo que hacer. ahora, y así como venimos viendo, o sea, uno podría pensar que, o sea, el problema hubiera estado solamente en la dependencia de la URSS, que de hecho muchas veces eso, URSS le pagaba un precio por el azúcar que no era el No, precio internacional, las ayudas. ¿Qué podemos, digamos, volviendo al asunto de la crítica, o sea, qué podemos decir de la burocratización o sea, la propia dirección cubana, o el que amainara, digamos, el impulso más desde abajo, y que eso tiene, digamos, alguna consecuencia hacia adelante? Exacto, llegaste al gran problema que estamos pagando hoy, que es la ausencia de democracia obrera, democracia socialista, como lo quieras decir. Es el problema de que la clase trabajadora nunca controló los destinos de la revolución cubana. Mientras hubo una dirección revolucionaria que se identificaba plenamente con los intereses de las mayorías, todo estuvo bien. Pero esa dirección, sobre todo en Fidel, se construye el líder en base a la hegemonía. El poder se construye en base a la legitimidad política. No es con herramientas de democracia obrera. Todo es a golpe de legitimidad política, todo es a golpe de lo que dice el líder. Y eso va a costar muy caro. Va a costar muy caro porque no se vienen esas decisiones erradas, pero no solamente ya en ese caso es un error que a lo mejor pudo haber cometido toda la dirección que hubiese puesto la clase trabajadora. El problema es que esto nos trae la consecuencia actual. Porque cuando Fidel se enferma y tiene que salir del poder, viene Raúl Castro y todo bien. Porque Raúl Castro se había construido también la legitimidad política a golpe de hechos. Y durante décadas la clase trabajadora cubana sabía que después de Fidel venía Raúl. Eso era incuestionable. Y Raúl termina su mandato con un altísimo nivel de popularidad. Pero la legitimidad política no se hereda por decreto. Y el presidente que lo sucede, el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, está muy mal con legitimidad política, porque el mismo Raúl cree que él puede transferir por voz la legitimidad política. Por osmosis. Y le toma la mano y dice, este es el elegido, así lo dice. Este es el designado, el sobreviviente. Este es el sobreviviente de un grupo de jóvenes cuadros que nosotros elegimos. Es decir, lo deja en evidencia que aunque eso se sometió a votación a la asamblea, fue la vieja guardia revolucionaria quien lo designó. Claro. Y ese problema es lo que va a provocar que, por ejemplo, el 5 de agosto de 1994, en las protestas después conocidas como Maleconazo, las contiene Fidel con su sola presencia. Llega Fidel y la gente que estaba gritando abajo Fidel, al verlo empiezan a gritar esta calle de Fidel. Eso se estudia en semiótica. En semiótica se estudia esto. Díaz-Canel trata de hacer lo mismo
el 11 de julio de 2021 y cuando llega le lanzan botellas de plástico. Ahí quisiera detenerme, porque en las protestas de julio del 2021 y en otras posteriores, uno lo que veía, viendo tu opinión de otros compañeros que estaban allá, que vivían allá, es la nula respuesta, nula en sentido positivo, sí, en el sentido represivo, de la dirección. O sea, en vez de incorporar y tener presente esas protestas, que eran protestas básicas, ¿no? Era por servicios básicos, y decir, tratarlos como si fueran todos, no sé, contrarrevolucionarios, termina haciendo eso, tratándolos como si fueran todos contrarrevolucionarios, no le dan ningún tipo de respuesta y siguen adelante en el ajuste, ¿no? Porque las medidas que se habían anunciado en ese momento eran medidas de ajuste. O sea, inclusive es preocupante ver cómo uno ve, no sé, en Cuba Debate o en, ahora no me acuerdo, otro medio que se llegaba a hablar cosas como papá Estado, ¿no? Ahora papá Estado es el discurso neoliberal que nosotros acá padecemos bien. Ahora papá Estado ya no se puede ocupar para explicar por qué vas a recortar la libreta de racionamiento que ya estaba recortada, ¿no? O aumentar el precio del transporte público en un 400%. Tal cual, un poco que tu opinión sobre esa política que está teniendo y que bueno, que engancha un poco con la tercera parte de tu libro, ¿no? Que es la vía cubana, el camino cubano a la vía china. Ahí yo hago un juego con lo de Mao, la larga marcha de Mao, ¿no? Se llama la tercera parte, si no me equivoco, la larga marcha de Cuba hacia el modelo chino, que es un oxímoron, porque Mao nada que ver con el modelo chino actual, con el capitalismo chino, ¿no? El caso es que Cuba intenta aplicar el modelo chino, el capitalismo chino, que no es más que un partido nominalmente comunista administrando una economía capitalista. El mismo partido comunista que construyó ese Estado obrero. Porque si no, puedes ponerme el caso de el partido comunista chipriota que gana las elecciones en el 2009, por ejemplo, y no es lo mismo. En este caso, Raúl es alguien que militó inicialmente en las juventudes socialistas, en las juventudes del Partido Comunista, del estalinismo, antes de la revolución, y que después, muy simpatizante de Mao, pero se va a redireccionar por el Deng Xiaopinismo. Va a ser un gran admirador de Deng Xiaoping, que es el que impulsa la reforma china. Y es el que desde los años 90 insta a Fidel a hacer la apertura de mercado, cosa a lo que se niega Fidel constantemente. Eso lo voy explicando una y otra vez. Van a ver un contrapunteo entre Fidel y Raúl constantemente. Raúl muy disciplinado siempre, tratando de no confrontar abiertamente a su hermano, pero el hermano incluso ya cuando está retirado critica la visita de Obama, critica la presencia del aumento de las relaciones con Estados Unidos entre el 14 y el 16. Entonces, para poder aplicar tú el modelo chino, tienes que meter el capitalismo. Uh-huh. Y si tú quieres meter el capitalismo, implica recortes sociales, implica neoliberalismo. Eso es el estallido de Tiananmen. Cuando tú empiezas a recoger todo lo que pasó como precedente a Tiananmen, hay huelgas, hay consejos obreros. Un documental que mostraban y los obreros y los estudiantes estaban cantando en la Internacional. Ese no parecía una protesta restauracionista. Exactamente. Lo que pasa es que después ambas partes han colaborado esto. Tanto la derecha tratando de poner a Tiananmen como de ellos, como el PC chino diciendo que es de derecha. Y las historiografías han silenciado esto, de lo de Tiananmen. Es lo que pasa también de cierta manera el 11 de julio. La clase trabajadora se encuentra con el hecho de que el Estado se repliega del comercio interior y salarios que no alcanzaban para nada, $20 al mes, alcanzaban porque el Estado vendía alimentos subvencionados. Había grandes subvenciones. Cuando el Estado se repliega, ahí empiezas a sufrir eso. Cuando el Estado te aumenta el 400% del transporte público, ¿te imaginas eso aquí? Allí esto se va acumulando, más el problema de la legitimidad política. Uh-huh. Más el problema de que no hay una herramienta de democracia obrera, que si lo hubiera no se hace, porque la clase trabajadora no se va a jugar, no se va a apretar contra sí.
Y si lo hiciera, una vez yo debatiendo en una librería autogestionada, que me decían, bueno, pero nosotros somos una cooperativa y ahora decidimos, por ejemplo, debido a que la librería está muy mal, no cobrar el aguinaldo. Y le digo, sí, pero ustedes lo decidieron. En el caso cubano, la clase trabajadora no fue quien lo decidió. Claro. Fue un paquetazo que ni siquiera pasó por la Asamblea Popular, ni siquiera por el Parlamento. Esto es lo que conlleva, y te habla de un nivel de disociación muy grande de la burocracia dirigente con la clase trabajadora, porque las protestas son el 11 de julio y en abril es el congreso del PCC, se hizo el congreso del PCC, y era un nivel de triunfalismo que era impactante. Yo me preocupaba, porque me acordaba del caso de la Rumanía de Ceausescu, que días antes de la rebelión se había celebrado el congreso del PC y era lo mismo. Era hacia la construcción del comunismo, como si todo estuviera perfecto. Y esto es lo que provoca las protestas del 11 de julio, que también hay que entenderlas en medio del coronavirus. Golpea mucho en el imaginario colectivo que el primer año, en el 2020, Cuba manejó muy bien la pandemia al punto que un día que se registró 0 nuevos casos. 0 nuevos casos. Y después, a fines del 2020, como eso afecta al sector privado de la gastronomía, se abren las puertas del sector privado. Se abren el transporte, se flexibiliza todo. Y el día anterior del 11 de julio se registraron 6.000 nuevos casos. Y la gente se estaba muriendo en la casa. Entonces eso rompió el consenso por completo. Y lo peor es que las mayorías lo ven en el Estado, en el socialismo. Porque hay veces que se te presenta un representante de la burocracia dirigente y dice, no, pero en el Congreso, sexto Congreso del partido del 2012, cuando nosotros dijimos que íbamos a empezar esto, hubo un consenso nacional tremendo. Claro, porque la gente está desmovilizada. Porque está la idea de que si el Estado funciona mal, el Estado burocratizado funciona mal, la respuesta es el sector privado. Forcluyó, desapareció la idea de que si esto está funcionando mal es porque nosotros, la clase trabajadora, no tenemos el poder. Y claro, si en el 2012 se te aparece Raúl diciendo, no, vamos para China, vamos para Vietnam, y te ponen China y Vietnam, los farolitos, tú te lo crees. Pero no te ponen cómo eso funciona en Laos. No te ponen también los verdaderos números adentro de la desigualdad social en China. Que en China, que es fuerte. No te ponen las huelgas de los consejos obreros que se arman en China. Sí. Y esto es lo que lleva a esta crisis. Raúl llega a creer, y lo pongo en un capítulo, de que dice más o menos que es Cuba es el único país que se puede aplicar un cambio social tan drástico sin protestas sociales. Fíjate a qué punto, ¿no? De que ellos piensan que a golpe de legitimidad política se puede hacer eso. Y quizás él sí lo hubiera podido hacer. Pero además no las vio, parecen las que pasaron efectivamente. A mí, digo, esa cuestión de que a uno le resulta un poco, o sea, mínimo llamativo, ¿no? Como algunos, está bien, el paso del tiempo, pero como algunos dirigentes, como vos decís, algunos dirigentes son los mismos dirigentes que estuvieron desde el principio de la revolución, que participaron de la revolución misma, no solo del primer gobierno, o sea, que están de antes, como Raúl, y esos mismos tipos hoy con otros, porque en una época hace mucho era Robaina, ¿no? Era uno sí. En el periodo especial, le echás la culpa a él. Pero ahora esos mismos dirigentes son los que se están repartiendo las partes de hoteles que están complicados porque obviamente, como vos decís, el imperialismo norteamericano va a querer todo para Miami. Y ellos estaban más ocupados en construir hoteles, presupuesto nacional, más preocupados en construir hoteles para después repartírselos con una empresa europea o norteamericana que en tratar de reconstruir algo en Cuba, ¿no? ¿Cómo llegamos de un punto al otro, ¿no? Sí, los otros días hablando con el historiador Luis Bruneto, él precisamente en una de las reuniones de la campaña de solidaridad con Cuba, él decía algo muy real. Lo que está en disputa hoy es la restauración. ¿Quién controla la restauración capitalista?
porque yo lo ponía, lo presentaba desde otro punto, que también es cierto, no es que hay no está la clase trabajadora cubana con el fusil en la mesa diciendo que vengan los yanquis que le voy a romper la cara a tiro, que era lo que pasaba en el 60. Sí. Porque esa clase trabajadora de los 60, mi abuelo era panadero, ya había visto la transformación, estaba siendo beneficiada. ¿Quién se oponía a la reforma agraria en el 60, en el 61? Los ricachones. No la clase trabajadora. Si yo te estoy dando la tierra, si tú estás teniendo la fábrica, no en abstracto, no estamos hablando de algo abstracto, estoy viendo que mi hijo está yendo a la universidad, que yo estoy aprendiendo a leer y a escribir, que yo campesino estoy teniendo un maestro en mi casa. ¿Cómo yo no voy a defender eso? ¿Para que volver atrás? No. Pero en este caso, esto que te estoy diciendo, se lo están diciendo durante 6 décadas. Y entonces el muchacho que tiene hoy 20 años, cuando tú le vienes a decir eso, le dice, coño, mi abuelo, no me digas mala muela esa. Ya, la escuela se me está cayendo, no tengo luz durante 22 horas, los gordos estos siguen viviendo bien. Yo sé que sobre el cuerpo no se opina, pero estoy diciendo lo que ellos dicen. Entonces, esa crisis política es lo que conlleva a esto. Como esa dirección va, ¿cómo se llega? Por la falta de democracia socialista. Como la clase trabajadora no lo controla, como es por designación, también como habilidosamente Raúl no quiso cargar con el desmadre. Yo pongo a alguien gris, una cara, un fusible, que en últimas puedo ir destituyendo. Y su imagen no queda afectada. Todo esto siempre tiene 2 puntos. Los problemas de la revolución son 2. Falta de democracia socialista y que no se logra la emancipación, la construcción del hombre nuevo. Más allá de lo que podemos decir de la perspectiva de género, digamos, del ser humano nuevo. Que el ser humano nuevo que estamos hablando, un salto muy grande, porque ahora mismo que yo sueño, flasho, dicen ustedes, que la izquierda trotskista gane las elecciones en el 27 o en el 32, tú piensas, tienes que empezar a construir inmediatamente un individuo que vea como mejor la construcción colectiva que el consumismo. Los otros días una amiga mía cubana estaba acá y quedó impresionada con las propagandas de Obelisco, de ver esa Coca-Cola tridimensional que parece que sale en las pantallas. Eso impresiona porque no logras la emancipación del individuo. El individuo no salta a romperlo todo, no tiene el control político, no tiene el control sobre los medios de producción. Y eso no es Araza, eso no es un debate de troscos, eso es la realidad de la revolución. Y sí, de pronto tú ves por dónde empezaban a perder poder político el Estado. Por algo que era el nacimiento de la burguesía, de la misma burguesía que había impulsado, porque esa burguesía podía tomar decisiones políticas sin consultar al Estado. Y empezaban espacios que eran de la burguesía, que no se consultaba ahí. Y también habilidosamente para minar esto, te empezaban a aparecer sectores de la economía privada que se metían una máscara y decían esto es una cooperativa. Claro. Qué chiste, era que como se permitían las cooperativas, pero no las empresas privadas, y ahora tú ves que maravillosamente más de la mitad, casi la mayoría de esas cooperativas se convierten en empresas privadas. ¿Cómo puede ser eso? Claro. ¿De dónde salió ese dueño? ¿Cómo esos decidieron que este tuviera todo el capital? Claro. Es que esto ya había sucedido. A mí una de mis más grandes preocupaciones es que América Latina, la izquierda latinoamericana y latinoamericanista sufra ideológicamente lo que está sucediendo y se desmovilice. Por eso es que yo digo, me percato que el trotskismo argentino es el que crece, porque el trotskismo argentino no está atado al legado de la Revolución Cubana. Como Bregman nunca vindicó a Chávez, como Bregman nunca vindicó a Fidel como una imagen impoluta. Entonces es como los que pueden sobrevivir a esto, a esto. Si no, te vas a encontrar una crisis de disonancia cognitiva, ideológica muy grande. Vos decís un golpe como fue en su momento el golpe de la Unión Soviética, ¿no? Ese es mi gran temor, que generó una desmovilización muy grande. Claro, llegando al final, para que no se broma nadie,
Digamos, la anteúltima pregunta antes del cierre. Siempre que se habla de Cuba hay una cuestión que surge por la afirmativa o por la negativa, que es el tema del bloqueo, ¿no? Desde el punto de vista de los anticomunistas, de los anticastristas, o sea, los gusanos, pero no solamente. O sea, yo me acuerdo haber leído una entrevista a Matos, está bien, en su periodo ya más gusanón, ¿no? Al final, pero igualmente ya lo decía un poco antes, o sea, y el tipo, y le preguntaban por el bloqueo. Y el tipo se salía, para no tener que hablar del bloqueo, o sea, él se salía y no contestaba sobre el bloqueo, ¿sí? Pero no le parece que tiene importancia el bloqueo, y el tipo lo esquivaba el bloqueo, ¿no? Es la oposición esa a la anticomunista, no existe el bloqueo. O sea, si hay problemas son todos de la dirección cubana o porque el socialismo es malo, y ya sabemos cómo es el socialismo, que es todo malo y siempre hace las cosas mal. Pero del otro lado también, ¿no? La atribución, esta situación que vos decís, que puede resultar golpeada por la caída del régimen cubano, la idea de que todo es culpa del bloqueo, todo es responsabilidad del bloqueo. Exacto, bloqueo céntrico, discurso bloqueo céntrico, como decimos en Cuba. Claro, o sea, decir, si no hay luz, fue el bloqueo, si se recorta la tarjeta, la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento, hay bloqueo, fue el bloqueo. Si no hay democracia socialista en Cuba, es el bloqueo. Si no se escucha a la gente, es el bloqueo. O sea, entre esas dos situaciones, ¿qué decís vos? Bueno, es por eso el libro este. Un libro marxista que logra plantear la situación como es. El caso del bloqueo, el bloqueo existe, no es embargo. Embargo que es como ellos tratan de presentarlo ahora, de que no, yo lo que te estoy es cobrando las empresas que tú me embargaste. No, eso está, revisa la ley de ellos como un bloqueo por ley de guerra. Es bloqueo. Y es una persecución contra todas las empresas que negocian con Cuba, contra los bancos. Cuba no puede, cuando tú haces una transferencia bancaria, si tú le quieres mandar un dinero a Helios, nuestro amigo Helios, esto pasa por un tercer país. Bueno, no, Helios vive en el monstruo. Si le quieres mandar un dinero a Javier Carles, que vive en Suiza, tienes que, por lo general, pasa por Estados Unidos. Se hace una triangulación por los principales bancos, el JP Morgan, toda esa basura. Y te lo vetan, sí. Y el gobierno cubano no lo puede hacer. Muchas navieras no van a Cuba. Es una persecución real. Ahora, por ejemplo, también lo contrario. Había apagones desde el 22, colapsaban las termoeléctricas. Y sin embargo, ahora que empieza el bloqueo fuerte, más fuerte, Cuba se enorgullece de que es el país que más rápido está yendo hacia las fuentes de energía renovable. Porque aparecieron los paneles solares. El país se está llenando de paneles solares. Bueno, ¿por qué no lo hiciste en el 2022? ¿Por qué no lo hiciste antes? Claro. Ahí te das cuenta de la desidia y cómo la burocracia dirigente se va apartando de las mayorías populares. Se le va olvidando que ella es la fiel representante en una construcción del socialismo de la clase trabajadora. No, si yo tengo luz. Me acuerdo que una vez yo hablé con un familiar de un ministro y le digo, ¿ustedes viven con prebenda? Y dice, no, nosotros vivimos igual que ustedes. Yo dije, o es un cara dura o el tipo tiene un nivel de desconocimiento inmenso de lo que está pasando. En ese momento me preocupé, porque dije, esto es angustioso. Y el bloqueo existe, pero existe también todos estos problemas de la dirección de la revolución cubana, que ya es una dirección extremadamente burocratizada y restauracionista. Obviamente, hoy si estamos en esta situación es por Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, al golpear a Maduro, que ahora vemos que Maduro era como el ala izquierda del chavismo y no lo sabíamos, tenemos a una Cuba que debido a que está la virreina Delcy Rodríguez, decide no enviar petróleo, y Sheinbaum portarse bien y no enviar petróleo, y un buque petrolero nada más de Putin
para evitar que haya protestas populares y no caiga el gobierno por protestas populares, porque eso tampoco lo quiere Trump. Ellos de vez en cuando te hablan, no, es que yo temo una crisis migratoria. Claro, imagínate tú que cae el gobierno cubano, tú sabes la que se arma ahí. Se te arma un Haití, porque ese es un ejército bien fuerte también. Y ahí se va a tratar de meter la contrarrevolución cubana de Miami. Y ellos tienen una gran responsabilidad ahí. Ellos prefieren una situación al estilo venezolano, donde puedan mantener a un régimen que les responda, que controle, mientras ellos se quedan con toda la economía. El problema ahí también, que es una de las preguntas que siempre salta, Facundo, que es ¿hasta dónde ese núcleo de la clase trabajadora cubana que todavía apoya está dispuesto a no presentar ninguna resistencia? O la otra pregunta que me hacía tu amigo Fontevecchia, ¿qué pasa si al gobierno cubano le meten 3 misiles, liquidan a Raúl, como se le hizo con el Ayatolá en Irán? ¿El gobierno cubano se va a plegar a negociar o va a prestar resistencia? Yo le decía a Fontevecchia, acuérdate de algo, la revolución cubana, más allá de todo, sigue teniendo un impacto afectivo muy grande en América Latina. Y hoy estos que te hicieron una marcha en Buenos Aires, le meten 3 misiles a Cuba y puede pasar algo en la embajada de Yankee. Puede tomar unas dimensiones muy grandes. Y yo creo que eso lo debe tener en cuenta el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. De que una incursión militar en Cuba puede generar algo que se les escape de la mano. Por eso los otros días yo hacía ese post en Facebook de la bandera del Reichstag, la foto del Reichstag de la bandera roja, en vez de la bandera roja, la bandera cubana. Decía, ¿y si todo termina así? Porque, ¿y si 3 misiles en La Habana lo que te generan es un levantamiento continental, esa guerra civil continental de la que hablaba Moreno, Nahuel Moreno, criticando al Che, pero más o menos es lo que pudo haber sucedido? Entonces este auge de la izquierda marxista argentina, estas protestas en Bolivia, donde la COP, que parecía dormida y que la derecha lo presenta como que es Evo. No, Evo está fundido. Allí hay una movilización muy fuerte. Cuando esto empieza a suceder, cuando tienes el caso Colombia, que yo no concuerdo para nada con Iván Cepeda, pero te encuentras que el 40% del electorado votó por alguien que estaba vinculado a la FAREP. Y decide así todo dar el voto. Cuando te encuentras que así todo hay una resistencia dentro de Venezuela a lo de Delcy. Entonces tú dices, si sucede esto en Cuba, ¿hasta qué punto? ¿Qué puede suceder? Repito, yo creo que a la misma vez es urgente ir armando todo un cuerpo teórico autónomo que no siga la izquierda latinoamericana enganchada irremediablemente a la revolución cubana, porque si no nos va a pasar lo que pasó en el año 91. Por suerte no existe tampoco un solidaridad dentro de Cuba, porque ese fue el otro dilema del morenismo en Argentina. Nahuel Moreno poniendo el periódico Solidaridad con el logotipo de Solidaridad idéntico, en vez de Solidaridad Noche, era Solidaridad. Y yo sé que se confiaba que inicialmente estaba Yashek Kuron, que el Secretariado Unificado creo que tenía incluso dentro bases en las células revolucionarias de Solidaridad. Entonces me ha contado bastante al respecto, pero ya después, cuando Bahuesa toma la línea completa, era ilógico confiar en Solidaridad. Acá nadie le dice Bahuesa, todos decimos Valesa, así que aclaro eso para que se sepa. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como para cerrar, digamos, si querés decir algo, y ya que empezamos, además empezamos por adelante, por el final del libro, empezamos por nuestra situación actual y todo ese aspecto, digamos, más triste, cuando uno podía ver antes que Cuba era otra cosa. Si querés por ahí decir algo, digamos, del legado de la revolución, de lo que fue la revolución, o lo que vos quieras decir como para ya cerrar esto. No, yo no quiero tristeza, ni decepción, ni desmovilización. Al revés, estamos haciendo, no sé, por acá se cayó, una campaña independiente de solidaridad obrero estudiantil. No sé si la cámara me toma ahí el logotipo, el alias es Amiga Cuba, que la idea
es ir a Cuba a llevar los medicamentos, plantear un discurso de izquierda marxista, porque tenemos que dejar una semilla revolucionaria allá en Cuba. Más allá de que ha avanzado el anticomunismo, más allá de que aumenta la desmovilización, si esta izquierda marxista latinoamericana no hace algo por Cuba, dentro de Cuba, planteando un programa revolucionario, tomo las palabras del Che Guevara de la conferencia de Argel, es entonces cómplice del imperialismo. Tiene que ir la izquierda marxista a apoyar a la clase trabajadora adentro, no la parafernalia de esta flotilla, que yo sé que los compañeros que fueron de manera voluntaria, poniéndolo todo, pero vivieron ajenos a la realidad. El legado de la revolución es eso, que el socialismo habló español, que el socialismo es posible. Por eso, por ejemplo, acá en el Socialismo Nacional de Rubén Cartier, que es mi segundo libro, cuando te pones a ver qué era el socialismo nacional, los planteos dentro, los planteos de Rubén Cartier, el intendente de La Plata asesinado por la CNU, te das cuenta lo que logra la revolución cubana. Y al desaparecer el impacto real, te ha provocado que el peronismo se derechice. Sin embargo, esa revolución logró que un movimiento nacionalista que tenía inspiraciones de derecha incluso, venían los montoneros de Tacuara, mucha dirección montonera venía de Tacuara, se radicalizara al punto de que Montoneros en el 76 se proclama marxista-leninista. Esto es lo que nos tenemos que quedar, no con la desmovilización, no con el anticomunismo, no con la tristeza, sino decir, sí, la revolución cubana es posible, la revolución cubana no es única, hay que criticarla también. Ahí es por eso, tu amigo Juan Marino me decía los otros días, pero Fran, ¿esto es un libro de ensayo histórico o es un programa político? Y le digo, las dos cosas. Es un libro de un minucioso ensayo histórico porque apliqué sociología con historia en el libro, más de 500 referencias, pero cierra con un programa político, que la revolución es posible y siempre recordando. Cuando Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie, no era que si nosotros los comunistas no triunfábamos íbamos a destruir el mundo. Es que si no triunfamos los comunistas, el capitalismo va a destruir a la humanidad. Bueno, muchas gracias, Frank. Muchas gracias a todas. Gracias a por ustedes. vernos acá. Gracias, Antena Negra. Y nos vemos la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza.